La situación actual en esta zona, en las últimas horas, ha sido bastante tensa. Hemos tenido algunas explosiones provocadas por drones que intentaban alcanzar los petroleros o los barcos que usaban rutas distintas a las que Irán ha establecido para la región, para el estrecho de Hormuz. Así que de alguna manera fueron atacados por drones. Y Donald Trump salió y publicó un mensaje sobre eso. Dijo que 4 drones atacaron uno de los barcos en el estrecho de Hormuz. Esa es la situación ahora mismo. En el caso del Líbano, hubo una reunión entre las dos partes en Washington. Parece que hay un nuevo acuerdo. No sé qué significa eso. Lo interesante fue lo que pasó después de la reunión entre Irán y Estados Unidos en Suiza, donde básicamente hablaron sobre la situación en el sur del Líbano. Luego ves al presidente del Líbano salir y decir que Israel tiene que retirarse totalmente del país. Por primera vez, ya sabes, están hablando de esa manera. Y después ves el acuerdo en Washington, en Estados Unidos, entre las dos partes. ¿Y cómo ves a esas dos partes? Una es el estrecho de Hormuz, que es tan importante, y la otra es la cuestión del Líbano. ¿Hay alguna esperanza de que todo esto pueda resolverse? Eso espero, sí. A ver, creo varias cosas. Primero, pienso que la probabilidad de que volvamos a intervenir es muy remota, al menos en términos de acción militar o de enfrentamiento directo. En segundo lugar, lo que Larry Johnson y otros, como Brandon Weichert, han estado informando, ahora ha sido confirmado por varios medios, que los distintos ataques de Irán contra bases militares estadounidenses, especialmente contra el centro de la Quinta Flota en Bahrein, han dejado muchas de esas bases no solo desocupadas, sino también en un estado que se considera más allá de una reparación significativa. Así que, en cierto modo, el inicio de la retirada de Estados Unidos de Oriente Medio probablemente ya está en marcha. Y entonces la cuestión pasa a ser el estrecho de Hormuz y también Líbano e Israel. Creo que la probabilidad o la posibilidad de un conflicto militar directo entre Estados Unidos e Irán es muy remota en este momento. De hecho, disminuye día a día. Pienso que el estrecho de Hormuz seguirá abierto, al menos en cierta medida, porque hay un límite a lo que Irán puede hacer, o mejor dicho, a lo que puede hacer diplomáticamente con el estrecho de Hormuz para ejercer presión, sobre todo contra Israel. Una de las razones por las que los intentos de Irán de aumentar la presión económica sobre Estados Unidos no han tenido tanto efecto en los últimos 100 días es en realidad por su propio aliado, China. China tiene que anteponer sus propias prioridades, y esas prioridades son la estabilidad en el sur económico global, donde depende de una economía basada en las exportaciones para poder mantenerse sostenible en el entorno económico actual. Hay varios motivos para ello. En parte, los confinamientos por la COVID y sus consecuencias económicas. En parte, la crisis financiera global, que congeló los mercados de liquidez y de capital de una forma que nunca volvió a los niveles anteriores a 2008. Y también un problema interno con el sector inmobiliario, donde estalló una burbuja, en parte de manera deliberada por la propia acción del gobierno. Aún así, ha tenido sus consecuencias negativas y efectos en cadena en la economía china. Si sumamos todos esos factores, China no estaba en condiciones de soportar un colapso económico global, ni siquiera si hubiera querido ayudar a su aliado, Irán. Y la razón por la que el precio del petróleo y del gas nunca llegó a los 150 o $200, como muchos pensaban que pasaría, teniendo en cuenta el tiempo que el estrecho estuvo cerrado, es porque China estuvo vaciando de forma masiva sus propias reservas estratégicas, que son mucho mayores que las de cualquier otro país del mundo. Lo hizo porque había comprado enormes cantidades de petróleo a precios bajísimos, cuando el barril estaba en torno a los 50 o $60 durante la última media década. Y ayudan al sur global,
y en particular al sudeste asiático, Corea, Japón, Australia, lugares que no siempre han estado y que aún hoy no están del todo alineados con China, porque China no puede permitirse que su economía se derrumbe. Eso significa que Irán no está en una posición en la que pueda cerrar el estrecho de forma continua y total, solo para ganar ventaja cuando le apetezca. Legalmente, tiene una posición más sólida si está siendo atacado o bloqueado. Pero, diplomáticamente, quiere arriesgar su relación con China, que ha sido el principal comprador de su petróleo y gas durante la era de las sanciones en la última década más o menos. Yo no lo creo. Uno de sus principales aliados estratégicos, uno de sus principales aliados militares, uno de sus aliados más importantes en Naciones Unidas, contra varias resoluciones que han ido en contra de Irán. Pero China también mantiene buenas relaciones con la mayoría de los países del Golfo. Así que creo que eso marca un límite práctico, y pienso que lo que vamos a ver es cómo la gente pone a prueba hasta qué punto eso puede funcionar. Algunos de nosotros le hemos dicho al gobierno que el bloqueo y la amenaza de un conflicto militar le dan a Irán una excusa para cerrar el estrecho. Y aunque China esté ofreciendo una especie de válvula de escape, esa válvula se va a agotar tarde o temprano. Y como el propio presidente Trump reconoció, esa válvula iba a quedarse vacía en agosto, y entonces estaremos en un serio problema. Creo que Irán solo puede aprovechar eso ahora, que ya no hay una amenaza real de bloqueo. No creo que, ya lo veremos en los próximos días o semanas, muchos de vosotros empezaréis a notarlo. Y lo importante será observar cuándo empezamos realmente a traer a casa a las tropas estadounidenses. ¿Cuándo empezamos a traer de vuelta los portaaviones, los buques de guerra, los grandes barcos a las costas de Estados Unidos? ¿Cuándo veremos regresar algunos de los grandes aviones y parte del despliegue militar allí, unos 50,000 soldados o más? ¿Cuándo veremos, más allá del nivel habitual, que todo eso vuelve a casa? Y no se ven esfuerzos reales por reparar las bases que han sido tan duramente golpeadas. Si ves que esa concentración se está produciendo, entonces el riesgo de un conflicto militar directo entre Estados Unidos e Irán baja mucho. Y eso a su vez significa que Irán solo puede ejercer una influencia limitada a través del estrecho de Hormuz. Puede hacer un poco aquí y un poco allá, pero solo hasta cierto punto, también en lo que respecta al Líbano. En ese momento, su mayor capacidad de presión sobre Israel pasa a ser su posibilidad de atacar a Israel, sobre todo de hacerlo sin el respaldo ni el apoyo de Estados Unidos. Lo que hizo el vicepresidente Vance, que es el verdadero artífice de este acuerdo, de conseguir cualquier acuerdo, en realidad, fue negociar y moverse con habilidad por el terreno tan complicado de Washington, D.C., del lobby israelí y del propio presidente Trump, con su mentalidad de Rey Lear. No sé si lo viste, pero Irán aceptó la teoría que Larry Johnson y yo presentamos, que decía que Trump no es el mismo Trump, y que desde su punto de vista, según los informes publicados, lo que realmente mejoró su comprensión de lo que estaba ocurriendo, y también su táctica y su estrategia de negociación, fue contratar a un grupo de psiquiatras. Quiero decir, ¿quién se habría imaginado eso? Traer a unos psiquiatras. Irán, por supuesto, uno de los países con la población más educada del mundo, y decirles, vale, supongamos que Trump tiene este problema de salud mental o este otro, ¿cómo traducimos lo que dice y cómo respondemos en las negociaciones? Y creo que lo hicieron muy bien, con mucha habilidad en ese sentido. Pero creo que ellos entienden que en la Casa Blanca estadounidense hay una situación tipo Rey Lear, y por eso van a moverse con mucho cuidado. Al parecer, los rusos, según el embajador Lavrov, el ministro de Exteriores Lavrov, le dijo a Rick Sánchez, que a su vez me lo contó a mí, que Trump, que ellos ya se habían dado cuenta de eso allá por diciembre, cuando hubo un intento de ataque contra Putin en Rusia por parte de la CIA en Ucrania. Y Trump actuaba como si no recordara lo que había negociado en agosto pasado en Anchorage.
Así que creo que dadas esas circunstancias, el factor decisivo ahora es, ¿van a empezar Israel e Irán otra vez su propia guerra sin participación de Estados Unidos? Y a medida que el mensaje se fue transmitiendo, en cierta medida, la última vez que Irán atacó a Israel, Estados Unidos no los defendió. Al menos, eso fue lo que se entendió dentro de la cadena de mando militar. Israel no puede ganar una guerra contra Irán. Su única esperanza era la protección de Estados Unidos, como mínimo, sus defensas. Si están recibiendo el mensaje de que no habrá defensa estadounidense, Bibi puede presumir todo lo que quiera. Ben-Gvir y todos los fanáticos pueden decir que van a hacer llorar a todas las madres libanesas, porque al parecer adoptar una ideología abiertamente nazi es lo nuevo en ciertos sectores de Israel. Pero hablando en términos prácticos, Israel saldría destrozado en un conflicto así. Son más vulnerables en su suministro de energía y de agua, simplemente por el tamaño del país. Creo que alguien dijo que Irán es como 93 veces más grande que el territorio de Israel. Así que, bueno, solo hay que hacer las cuentas. Eso son matemáticas, aunque no lo parezca. Y en consecuencia, creo que ahí puede haber algo de esperanza. Además, el Líbano es un auténtico intermediario, o mejor dicho, los actuales líderes políticos del Líbano son un auténtico intermediario de Estados Unidos. Si ves que cambian de posición, significa que Estados Unidos les ha dicho que cambien de posición. Sé que el vicepresidente Vance estaba contactando con otros grupos en Israel, haciendo llegar el mensaje a Bibi de que quizá podríamos apoyar de forma activa a sus oponentes en lugar de a él. Eso significa que si pierde las próximas elecciones, lo más probable es que acabe en prisión junto con su esposa. Creo que están empezando a moverse. Pero Vance sabe jugar duro y ha aprendido esa lección por las malas, con esta desafortunada aventura militar. Trump ha sido errático y esporádico, y creo que eso va a seguir igual. Pero si el bando de Vance sigue usando su influencia y lo hace a través de su peso sobre los responsables del gobierno libanés, que como ya dije son funcionarios casi electos, y teniendo en cuenta que el jefe nominal del Líbano está ahora en contra de Israel y no en el bolsillo de Israel, entonces eso podría llevar a que Israel tenga que retirarse del Líbano. Algunos mandos militares israelíes piensan que sería mejor así, porque les están dando una buena paliza. Sí, puedes arrasar al estilo de Gaza un montón de casas y comunidades, pero no puedes mantener el control. Lo arrasan por completo y aún así no pueden mantenerlo. Son de Hezbolá y todo el mundo sabe que no van a acabar con Hezbolá. Líbano ha sido el cementerio de los proyectos del Gran Israel desde hace ya casi 40 años. Pasó en los años 80, pasó en el 2000. Será, digamos, una de esas situaciones en las que la historia se repite, porque la última vez que hubo una resistencia real de Estados Unidos a la política expansionista de Israel en Oriente Medio fue precisamente con Líbano, y fue con el presidente Reagan. Eso es lo que he estado pidiendo a la Casa Blanca y a la gente que habla con el presidente Trump, que le recuerden, la estrategia de Reagan fue retirarse y decirle a Israel que se detuviera. Y eso fue lo que ocurrió en Líbano después de la muerte de nuestros marines. No lo usó como pretexto para redoblar la apuesta. Se dio cuenta de que eso era una estupidez. Nos vamos de ahí sin más. Se dio cuenta de que había cometido un error al enviarlos allí. Y lo siguiente que entendió fue que para lograr la paz en Líbano, hacía falta que Israel se contuviera, y usó expresiones como holocausto. Todo eso es lo que los Mark Levin de este mundo fingen que no existe en la historia de Reagan. La historia de Reagan no es esa versión idealizada del tipo «démosle una oportunidad a la guerra» que cuenta Mark Levin. Es la del «salgamos del Oriente Medio y digámosle a Israel que se quede dentro de sus fronteras y volvamos a meter a Bibi en su caja». Y si Trump, o mejor dicho, si la administración, porque no siempre está claro dónde está Trump en un día cualquiera, si la administración consigue hacer eso, entonces creo que podríamos tener al menos un alto el fuego manejable a corto plazo
entre el Líbano e Israel, algo que hace solo 2 semanas habría dicho que era muy poco probable.